Larguemos. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles que hayan aceptado nuestra provocación de tratar de despertar un gigante a pasto. Ya vamos a ver de qué se trata. Mi nombre es Juan Boloña, trabajo en desarrollo de productos, tecnologías y negocios en el área de semillas de la firma Barenbrouck Palaversich desde hace casi 20 años. Lo que nos convoca hoy a nosotros es justamente la oportunidad que nos ofrece un ámbito como el Congreso de APRESID, donde se intercambia información de alta calidad sobre tecnologías agropecuarias, presentarles a ustedes una visión de las oportunidades que la ganadería de base pastoril ofrece hoy en Argentina. Lo que nosotros creemos como empresa y lo que nos mueve a trabajar como organización es que ya hace tiempo que dejamos de pensar que somos proveedores de un insumo como las semillas, sino que en realidad pasamos primero por una etapa en la que la evidencia del desarrollo de nuestra propia actividad nos impuso la necesidad de trabajar sobre lo que es la producción de pasto, es decir, que empezamos a ser socios del productor ganadero en la producción de forraje. Y hace algunos años atrás cambiamos nuestro paradigma también, cambiamos la forma en la que nosotros interpretamos el negocio ganadero para pasar a trabajar en el diseño y evolución de sistemas pastoriles, integrando todo el portafolio de productos de la empresa que abarca desde semillas de cultivares de forrajeras mejoradas aquí y en colaboración con el grupo Barenbrouck, semillas que incorporan tecnologías como el peleteado Barpower, que es la aplicación de diferentes productos que nos permite a nosotros utilizar la semilla como vehículo para la aplicación, por ejemplo, de insecticidas y fungicidas y promotores del crecimiento que aceleran la germinación, emergencia y establecimiento de las pasturas. Complementamos nuestro portafolio con sorgos, con productos que son aditivos, inoculantes para el silaje de sorgo. También, como ustedes saben, somos una empresa que tiene un programa muy fuerte de investigación y desarrollo en productos biológicos, sobre todo con foco en inoculantes, principalmente para soja, pero también para todas las legumbres de uso en Argentina, para todas las leguminosas debería haber dicho. Con esa nueva visión y con esa perspectiva de considerarnos socios de ustedes en el negocio ganadero, tratamos de dejar poco librado al azar y que no dependa de la variabilidad o de la volatilidad del clima y del mercado para generar información de calidad que le permita tomar a ustedes decisiones con buena información. Es por eso que también debemos agradecer al ingeniero Fernando Canosa, con quien nos une una larga relación de varios años y una consistencia en el mensaje y en la práctica de la divulgación de este tipo de información. El ingeniero Canosa es consultor, es administrador de varias empresas agropecuarias y es también productor ganadero él mismo. Creemos que es una de las voces más calificadas para ayudarnos a que el gigante de a poco nos escuche y empiece a despertarse y que dejemos de que la ganadería, ese gigante, deje de estar dormida, que deje de ser una aspiración para empezar a ser una realidad. Así que los dejo en manos de Fernando. La idea nuestra es generar la mayor interacción posible, así que me atrevo a decir, Fernando, que no hay ningún inconveniente, que ustedes lo interrumpan en cualquier momento para evacuar cualquier duda, para expresar cualquier tipo de opinión o de consulta, y al final dejamos abierto un tiempo
para el debate, que de esto se trata. Muchas gracias, Fernando. Adelante. Bueno, gracias a Barenbroek, gracias a Presid, gracias a todos ustedes que están acá, realmente han colmado el espacio. Para mí fue todo un desafío y un honor que me hayan invitado a un congreso como de APRESID. Debo decir que es la primera vez que vengo a hablar a un congreso de APRESID, y esto habla un poco de algunos de los cambios de paradigmas que hay también, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la ganadería y digamos, está centrado lo mío en que si no cambiamos la estructura de pasto que tiene la Argentina, la capacidad de crecimiento está seriamente limitada. Sobre esto va a estar focalizada mi presentación. Yo voy a comentarles a ustedes algo sobre el escenario, porque tenemos que saber dónde estamos, a dónde podemos llegar, después cómo empezaron algunos caminos de crecimiento, cómo algunos todavía siguen igual, todavía no se han encarado. Después vamos a hablar de cómo el pasto es uno de los caminos de crecimiento, y les voy a terminar dando dos ejemplos personales que hacen, digamos, a la forma en que yo veo la ganadería y a la forma en que yo visualizo el negocio agropecuario. Hace un rato estuve acá en una presentación anterior a la mía, donde se hizo toda una defensa de los planteos mixtos, con una serie de estudios sobre el tema suelos y demás, que realmente me sorprendió, porque es un poco volver a las fuentes. Acá lo veo al viejo amigo Jorge Osana, donde se hizo de alguna manera una defensa del Grand Land Farming, de las rotaciones con pasturas y demás. Y bueno, esto es lo que hicimos durante muchos años y lo que aparentemente ahora se está redescubriendo, y con lo cual comparto totalmente. Pero bueno, vamos a la presentación y viendo un poquito el escenario actual. ¿Y por qué me parece importante ver el escenario actual? Porque una de las cosas que tenemos que dejar de mirar la ganadería es con el espejo retrovisor, y lo tenemos que mirar con los faros largos. No tiene nada que ver lo que está ocurriendo en el mercado de las carnes en el mundo hoy con lo que ocurrió en los 30, 40 o 50 años anteriores. Esto es lo primero que ustedes tienen que tener claro. Acá en esta primera diapositiva, las tres primeras hablan de escenario, pero las voy a pasar muy rápido. Lo que nos está hablando fundamentalmente es que, por un lado, que hay un aumento de la demanda, y este aumento de la demanda está dado por no los países convencionales, no es Europa, no es el NAFTA, sino que es Asia, son los países emergentes, Latinoamérica. O sea, está cambiando el mapa mundial de la demanda de carne. O sea, por un lado aumenta y por otro lado cambia quiénes son los demandantes de carne hoy y hacia el futuro. Para un ejemplo nomás, fíjense ustedes, Asia era el 34%, 35% en el 97, y ya estamos en el 52 y va a llegar al 55%. NAFTA y Europa era el 51 y va a pasar a ser el 28. O sea, esto es un cambio realmente importante que no podemos dejar de desconocer. Por otro lado, esta demanda insatisfecha, estructural, que hay de carne en el mundo está llevando a un cambio de los precios relativos. Claramente, la carne vacuna se ha despegado del resto de las carnes. Esto está dado porque el ciclo, la demanda de carne vacuna en el mundo es más rápida que las posibilidades biológicas de poder aumentar la producción. Y tampoco hay espacios en el mundo, más allá del Mercosur, para poder aumentar la producción de carne. Entonces, si cada vez hay más gente que quiere entrar a comer carne y las posibilidades de crecimiento no siguen ese ritmo, claramente estamos ante un producto que va a seguir firme. ¿Qué pasó en la Argentina del 2015 al 2018? ¿Y por qué tomamos el 2015 al 2018? Porque en el 2015 se rompieron una serie de reglas o de corset que veníamos teniendo en los 12 años anteriores. Cayeron las retenciones, se liberó el mercado cambiario, hubo una firme acción del gobierno actual en abrir todos los mercados que sea posible. Se ha formalizado una mesa de las carnes en la cual tengo la suerte de participar como parte de la coordinación técnica, donde hemos tenido ya 7 reuniones con el presidente y encontramos un gobierno que está claramente identificado no solamente con la producción agropecuaria, sino con la producción de carne. Y esto no lo podemos desconocer porque no tiene nada que ver con la historia. Entonces, cuando vemos esto, son tips que cada uno tiene que pensar mirando hacia el futuro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó del 2015 al 2018? La oferta de carnes
aumentaron un 11%. Este 11% aumentó un 6,3% el consumo y un 75% las exportaciones. ¿Qué significa esto? Que estamos exportando más y que no estamos poniendo en juego el consumo doméstico, el consumo argentino, sino que seguimos siendo uno de los primeros países consumidores de proteína animal con 120 kilos por habitante y por año. Por otro lado, aumentaron las exportaciones de 2015 al 2018. De abajo hacia arriba, las exportaciones de carne vacuna aumentaron 116%. Si alguno leyó las noticias de ayer o de antes de ayer, junio de 2018 es la mayor exportación mensual del 2009 para acá. Y esto permanentemente, todos los meses, estamos aumentando las exportaciones. Pollo aumentó un 27, cerdo un 62, ovino un 73. Obviamente cerdo y ovino en cantidades muy chicas, por eso los porcentajes son tan altos. ¿Por qué les pongo esto? Porque esta es información que estamos trabajando en conjunto, porque esta mesa de las carnes que yo les comenté hace un momentito, estamos trabajando las 4 carnes juntas. Esto es un cambio cultural que está ocurriendo en Argentina, que no es menor, que estén trabajando las 4 carnes que anteriormente o siempre en la historia competían y que a la vez estemos buscando entre todos los eslabones de la cadena congeniar políticas comunes y trabajar sobre los consensos y no sobre lo que nos divide. Realmente creo que son cuestiones que hacen a los cambios y donde yo insisto que no miremos con el espejo retrovisor, sino que miremos con los faros largos. Bueno, ¿a dónde podemos llegar si no hacemos lo mismo de siempre? Acá insisto con el tema de mirar con los faros largos. Y ahora voy a presentar información que me tocó a mí liderar por un trabajo que hicimos para la Fundación Producir Conservando. Esto lo hicimos allá en el 2014, pero yendo rápido, en el 2014 estábamos en 2,5 millones de toneladas de producción y aspirábamos en un escenario 1 poder llegar a 5 millones de toneladas y en un escenario 2 a 8 millones de toneladas. ¿Qué significa poder llegar al escenario 1? Que la producción en promedio del país alcance la producción de los productores medios. O sea, no estamos hablando, cuando pensamos en aumentos de producción, en la información que proviene de un planteo de una estación experimental o de una universidad, no porque esto esté mal hecho, sino que me refiero a que son planteos reales de productores cuando estamos hablando de llegar a una producción de 5 millones de toneladas. Y cuando hablamos de llegar a 8 millones de toneladas, estamos pensando en que el conjunto de los productores ganaderos alcancen las producciones del cuartil superior. ¿Esto qué implicaría? Poder llegar en una primera etapa a 12.500 millones de dólares. Hoy estamos, lo dijo hoy el ministro en la presentación de la mañana, 1.250 millones de dólares en el último año, o sea que sería multiplicar por 10 lo que estábamos exportando en ese momento. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto pase? Bueno, por un lado tiene que aumentar la cantidad de vacas. Por otro lado, tiene que aumentar los porcentajes de destete, que están hoy en el 63%, tienen que pasar a un 75% en una primera etapa. Y vamos a consumir más maíz, de 3 millones de toneladas vamos a pasar a 8. Y tiene que aumentar la producción de pasto en un 40% y en un 70% para pasar al escenario 3. Acá ya les voy mostrando algo importante. Tener más maíz, está el maíz, no hay problema. Poder tener más vacas, esto cuestión de tomar las decisiones y el rodeo va aumentando de alguna manera por las decisiones de los ganaderos. Pero lo que necesitamos es tener más pasto, porque si no tenemos más pasto, el negocio ganadero no puede alcanzar el techo el cual está planteado en este trabajo. Bueno, algunos comenzaron con el proceso de crecimiento. ¿Qué significa esto? Me voy a remitir un poco a unos años atrás, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Del 2001 al 2006, hasta que se cerraron las exportaciones, marzo del 2006 se cerraron, venía aumentando la superficie sembrada y venía aumentando la producción de carne. O sea, estábamos en un círculo virtuoso. Ahí empezaron a haber una serie de cambios en la ganadería que implicaron que se diera este aumento de producción a pesar de que se daba el aumento de la superficie sembrada. Fíjense ustedes, y esto es el mismo trabajo que les comentaba hace un ratito que hicimos para la Fundación, se pierden 800.000 hectáreas por año pasan de superficie ganadera a superficie agrícola. Este trabajo que hicimos plantea esto como parte de la información. O sea, quiere decir que todos los años se deberían seguir perdiendo y esto va a seguir ocurriendo porque es natural y es lógico y no está mal. O sea, acá no es agricultura versus ganadería, sino que la agricultura es una
actividad de primaria. La ganadería es una actividad secundaria, o sea, procesa el pasto que se produce, con lo cual siempre energéticamente va a ser más ineficiente. Quiere decir esto que en los suelos de mejor calidad va a seguir avanzando la agricultura, y en suelos de peor calidad, seguramente donde los riesgos y demás están presentes, va a seguir siendo ganadera, pero va a seguir aumentando la superficie agrícola, y esto es lo que se supone en el trabajo que hicimos. Lo que se dio también del 2003 al 2007, y de vuelta esto hay que tenerlo en cuenta porque está pasando el mismo proceso ahora. ¿Y por qué ponemos 2003-2007? Porque después en el 2008-2009 vino la gran sequía y, como no teníamos reservas, saltaron todos los tapones y se murieron 5 millones de cabezas. Esto porque no se había previsto tener más pasto para esa mayor cantidad de cabezas. Esta misma sequía la tuvo el sur de Brasil, la tuvo Uruguay. Ellos tenían reservas y no tuvieron el grado de mortandad que tuvimos nosotros. Entonces, tenemos que acompañar este proceso de crecimiento de la ganadería con más pasto, porque si no van a volver a saltar los tapones y vamos a revivir lo que pasó en el 2008-2009. Lo que ocurrió en ese momento, que yo decía que aumentó la producción de carne, aumentó la superficie sembrada agrícola, de la región pampeana alfalfera, invernadora, hablando noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa y sur de Córdoba, en esa zona se perdieron 6.600.000 hectáreas ganaderas. Y esto equivalía a una carga aproximada de 8.600.000 novillos. Entonces, en ese momento, siguió aumentando la producción de carne a pesar de esta fuerte disminución de la superficie ganadera, porque se implementaron una serie de medidas que fueron desde el engorde a corral, la suplementación, fertilización, según un conjunto de medidas que ayudaron a paliar esta menor superficie ganadera. Y una de las cuestiones que ocurrió fue esto, que es la disminución de la duración de la invernada. El proceso de invernada cada vez se viene acortando más. Esto viene de la mano del encierre a corral, viene de la mano de menores pesos de faena, pero esto es una realidad que ocurrió. Y esta realidad nos llevó... no, pensé que estaba acá. Esa realidad nos llevó a que tuviéramos menor cantidad de novillos. Pero esto fue una de las cuestiones que ocurrió. Ustedes fíjense acá, 2003, estábamos en 18 meses el proceso de invernada, y 2016 ya estábamos en los 12 meses. Bueno, mientras hubo esos cambios, hay algunas cuestiones que siguen igual, y es acá donde voy a dedicarme algunos minutos más. Voy a hablar de las dos cuestiones, los dos cuellos de botella que tiene la producción de carne argentina. Por un lado, el bajo nivel de destete. Tenemos un promedio nacional de 63%, que con algunos picos de embaja que pueden llegar al 57, 58 en años de gran sequía, que pueden llegar al 64 en años mejores, estamos hasta 30, 40 años estabilizados. Algo pasa por el cual no crece. Esto no es igual en todas las regiones. Es el 71 en Pampeana, esto es promedio del 2008 para acá. 71 en Pampeana, 48 en el NEA, 51 en el NOA, 49 en semiárida y 56 en Patagonia. Y el otro problema que tenemos es la menor cantidad de novillos. En el 2007 teníamos 6 millones de novillos, en el 2017 estamos en 2.700.000, y esto sigue cayendo. Esto va unido con el acorte del proceso de invernada que yo les comentaba hace un ratito. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Porque esto es bueno también tener en cuenta, porque nosotros no somos muy diferentes. Cuando uno ve lo que pasa en Australia, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Estados Unidos tiene un proceso de cría a cielo abierto y pastoril y demás muy parecido al nuestro, nos encontramos con que los niveles de destete de estos países, salvo Uruguay, que también es bajo, pero en el caso de Australia y de Estados Unidos, Australia en condiciones peores que la nuestra, tiene niveles de destete mucho más altos que nosotros. Y cuando vemos el peso medio de la res, nosotros estamos en 225 kilos, llegar a lo que tiene Australia y Uruguay implicaría 20, 25 kilos más. O sea que son, digamos, por un lado, veíamos hace un ratito que si tomamos en cuenta lo que producen los productores medios, es realizable en el rodeo nacional, alcanzable las cifras de un aumento del destete y mayores pesos de terminación. Y cuando vemos países similares a los nuestros, con condiciones, algunos inclusive peores, también esto es alcanzable. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto es lo que está pasando, y esto es lo que me voy a detener un minuto más. Cuando uno, a través del índice verde, esto es un trabajo que han hecho el observatorio, digamos, de medición de forraje, que es un convenio que trae entre ACREA, la FAUBA y el Minagro,
cuando uno ve cuál es la oferta total de forraje a nivel país, hay 39 millones de equivalente vaco de raciones disponibles. Y resulta que la demanda en el 2017 son 40 millones de B. Entonces, esto es muy simple, es muy fácil. Si nosotros tenemos más gente a comer que la comida que tenemos, y alguno se va a ir con hambre. ¿Y quién se va con hambre? La vaca esa que en vez de parir todos los años, pare año por medio. ¿Quién se va a ir con hambre? No tenemos pasto para esa recría que necesitamos hacer. Y esto es un tema, este es el tema central para mí de todo esto, porque cuando estamos hablando que del 2015 para acá, las exportaciones pasaron de 180, vamos a cerrar este año con 430, 450, para dar el salto y poder llegar al 1.000.000 de toneladas, o poder llegar a los 2,5 millones de toneladas, o seguir creciendo, necesitamos producir la revolución pastoril que Argentina tiene pendiente. Acá ha habido una revolución agrícola en el maíz, en la soja, en el girasol, tanto desde el punto de vista genético como del manejo, como que todo lo que tiene que ver. Y la pastura es una producción tan primaria como es la producción de grano. El tema es que todavía no hemos puesto foco en las tecnologías, llámese de variedades, llámese de fertilización, llámese de riego donde haya, llámese de manejo, boyero eléctrico, aguadas. O sea, todavía no hemos puesto foco en esto para poder alcanzar el potencial que tiene nuestra ganadería. Este es el tema para mí central y el tema por el cual, si no lo logramos solucionar, va a ser prácticamente imposible poder alcanzar los niveles de exportaciones que estamos planteando. Entonces creo que algo hay que hacer. Después podemos discutir en las preguntas qué es lo que habrá que hacer, pero algo tenemos que hacer, porque si no, esto es como si nosotros invitamos a la casa, tenemos comida para 5, y invitamos 8, 3 se van a ir con hambre y se van a seguir yendo con hambre. Bueno, cuando yo insisto con el tema del pasto, y esto no lo hice para Barenbroek, sino que esto lo hicimos cuando hicimos el trabajo para la Fundación Producir Conservando, y es un tema que yo lo estoy viendo permanentemente cuando uno anda en el campo. El tema es que hay, cuando uno empieza a ver información en diferentes regiones, ahora les voy a mostrar, van a ver los cambios fenomenales que pueden haber, ¿no es cierto? Bueno, antes que nada, tenemos Corrientes con 50-53% de destete. Acá necesitamos producir pasto para tener mayor producción por animal, porque claramente hay mucha gente a comer y no alcanza la comida. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos 74-78% de destete, y el aumento de la producción de pasto va a ser para aumentar la carga, porque los niveles de destete no son tan malos como en el resto del país. Ahora voy a pasar una seguidilla de diapositivas donde lo que voy a tratar de demostrarles a ustedes que la revolución de producción de pasto es una deuda pendiente en todas las regiones del país. Esta primera foto que tienen ustedes acá es en la zona de Pila, provincia de Buenos Aires. A la izquierda tienen una pastura natural, 1.800 toneladas de materia seca por hectárea. A la derecha tienen una pastura sembrada de entre 5 y 7 toneladas de producción. O sea, acá estamos multiplicando por 3 o por 3,3 el nivel de una digamos, el mismo suelo, ¿no es cierto? No es que estamos hablando de lugares diferentes. El mismo suelo, pastura cultivada, pastura natural. Cuando nos vamos a San Luis, esto es Nahuel Mapá, oeste de la provincia de San Luis, ya llegando al límite con Mendoza. Campo natural, 9 hectáreas por vaca. A medida que empezamos a introducir pastura cultivada, llámese llorón, llámese digitaria, llámese el pasto que ustedes quieran que se adapte en esa región, se va a 3,2. De vuelta se multiplica por 3. Otro trabajo que me tocó hacer cuando era coordinador de los que era la zona semiárida era en un campo medio de la región con 100% de campo natural entraban 1.000 vacas con 13.000 hectáreas. Si a eso le íbamos agregando gramíneas, podíamos llegar a un 50% más de vaca, un 50% más de carga. Esto es Salta. Me tocó hacer un trabajo para la rural salteña y ahí empezamos solamente 2.500 hectáreas con solamente campo natural, podíamos tener 220 vacas. Reemplazando el campo natural por un 70% de Gatton Panic, podíamos tener 1.900 vacas. Esto significaba pasar de 20.000 a 326.000 kilos de producción de carne en esas 2.000 hectáreas que había.
Esto es el NEA, Corrientes. En las dos columnas de la izquierda, perdón, en las dos columnas de los extremos, ustedes tienen la producción de carne tradicional de un campo en Corrientes de invernada larga, 36 meses, 480, 500 kilos, solamente todo con campo natural. En el resto del cuadro, cualquiera de las columnas que ustedes elijan, van a encontrar ganancias diarias, que es la segunda. Ganancias diarias, que es la segunda fila, todas por encima de los dos extremos, los 250, 300. Pero ¿qué cambios hay acá? Y fundamentalmente el cambio que hay es que introducción de pasturas cultivadas, setaria y regras, y hay introducción de suplementación. En la medida en que nosotros empezamos a meter pasturas, también tenemos que empezar en suplementación, porque la heterogeneidad de nuestras condiciones climáticas, vayamos a la zona donde vayamos, hace que la producción de pasto sea muy irregular entre años y dentro de un año. Entonces la suplementación es la que nos permite poder tener una mayor eficiencia de cosecha del pasto que cultivamos. Entonces siempre la mejora del pasto va a ir acompañada de algún tipo de suplementación. Como corolario de este rápido pasaje que les hice por diferentes zonas del país y qué cambios forrajeros puede haber, en región pampeana se multiplica por 3, semiárida entre 3 y 4,5, NEA 4,2 y NOA 16. O sea, no hay duda de que el cambio en la producción de pasto es lo que nos va a llevar a poder llegar a las cargas o llegar a la cantidad de destete que estamos hablando. Esto por el lado de la producción, pero por otro lado está el tema del uso del pasto, que no es un tema menor también. Yo acá le traje estos 3 numeritos, pero es a modo de ejemplo nomás. Australia y Nueva Zelanda tienen una eficiencia de producción de carne de 13 kilos de materia seca por kilo de carne. El INTA Anguil en un planteo base alfalfa, 20 kilos. Esto no es que Anguil sea más ineficiente que Australia, sino que una cosa son las pasturas epitosas de Nueva Zelanda y otra cosa son una pastura erecta de alfalfa, donde el cual es muy difícil alcanzar, además del tipo de estructura de planta, alcanzar 13 kilos. Pero lo que quiero ver es que en planteos, esto en la zona de la Prida, esto es información de en un momento del CREA La Prida, estaba en 40 kilos de materia seca. O sea, fíjense la capacidad de mejoramiento del uso del pasto que tenemos por delante. Entonces, más producción de pasto y mejor uso del pasto. Y ahora quiero pasar a una cuestión que me parece tremendamente importante también. Este es un trabajo que pertenece a Aníbal Pordomingo, coordinador de ganadería de INTA. Se habla mucho del tema del engorde a corral y se habla mucho de que ya no tenemos producción a pasto, sino que nuestra producción es a grano. Y esto es una falacia, no es así. Acá lo que yo les estoy mostrando es, para un novillo de 380 kilos, de terminación, ¿no? Perdón. 380 con un destete del 85%, si no allá tienen arriba un novillo de 450 con un destete del 60 y abajo 450 con un destete del 85, creo que es, no alcanzo a ver yo de acá. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar a ustedes acá? Todo lo que es verde es pasto, lo que es amarillo es grano. ¿Qué me está diciendo esto? Que por más que yo tenga los últimos 3 meses, 2 meses, 3 meses a grano, un novillo pesado, un novillo liviano, no más del 10% es grano, el resto es pasto. Entonces, si yo no trabajo sobre ese 90%, por más que siga dando grano, no voy a solucionar el problema de la ganadería argentina. ¿Se entiende esto? El primer cambio que hicimos fue dar ese grano, eso nos permitió acortar las invernadas, nos permitió acortar los engordes, esto nos permitió tener un primer aumento de producción, pero ahora tenemos que pasar al segundo piso, que es el tema del pasto. Esto es parecido al anterior, ustedes acá los que tienen, por ahí para los que están más atrás, esto es con un destete del 60, 75 y 85 para un novillo de 450 y para un novillo de 380. De vuelta, independientemente de que obviamente el que tiene menor tasa de destete tiene un costo energético por kilo más alto que uno de mayor eficiencia reproductiva, la participación del grano dentro del total sigue siendo baja. ¿Está claro? Bueno, y ahora creo que es para ir terminando con esta parte, yo lo que hice acá, esto lo hicimos junto con Emilio Satorre en su momento, a la izquierda tienen diferentes niveles de producción de soja y después tienen niveles de producción de pastura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 1.500 kilos de producción de soja, potencialmente como producción primaria puedo tener 7.500 kilos de pasto de materia seca producida.
y esto me daría lugar a poder producir 321 kilos de carne por hectárea. Y así sucesivamente, el de 3.000 son 15.000 kilos de pastura, que daría lugar a 643 kilos de carne por hectárea. Lo que ustedes tienen ahí a valores de hoy, ¿cuál sería el nivel de facturación de uno y de otro? O sea, por ejemplo, con 3.000 tendríamos una facturación de 22.800 pesos en soja y 25.000 en pasturas. Entonces, ¿qué está diciendo Canosa? ¿Que hay que reemplazar la soja por carne? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que generalmente nos cuesta llegar a estos niveles de utilización de pasturas. ¿Por qué? Porque el tema del manejo del pasto y el tema del consumo del pasto, como es una actividad secundaria, el trabajo del hombre, el proceso, el manejo, tiene mucho más peso que lo que puede tener en una producción primaria como puede ser la de la soja. Entonces, acá lo que quiero yo magnificar es, de alguna manera, cuál es el potencial que tenemos en función de la capacidad fotosintética que tiene cada lugar por la producción de grano para poder transformar eso en carne. Sin duda que en lugares donde produzco 1.500, 2.000 kilos, ahí tendré que pensar mucho más seriamente en el tema de la carne, que le va a dar mayor estabilidad al planteo, porque seguramente esos lugares que tengo 1.500, 2.000 kilos están asociadas a inestabilidad climática, a suelos inferiores, en fin, hay una serie de cuestiones agronómicas que dan lugar a esos rendimientos. Bueno, y ahora no puedo dejar de hablar algo sobre el tema del carbono, porque si hay una actividad que tiene una muy mala prensa desde el punto de vista de emisión de los gases de efecto invernadero, es la actividad ganadera. Pero mucho se habla de la emisión que producen los vacunos, pero poco se habla del secuestro o el balance de carbono. Este es un trabajo del ingeniero Bigliso, donde ustedes acá lo que tienen es lo que emite. ¿Qué le pasa a esto? Lo que emite la ganadería en amarillo, lo que emite la agricultura y lo que secuestra. O sea, cuando uno empieza a ver lo que secuestra, claramente es una actividad positiva. Y siguiendo con esto, acá ustedes lo que tienen es qué es lo que secuestra de carbono las diferentes pasturas. Y no solamente hay que fijarse en lo que está arriba, sino que también lo que está abajo. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, una sabana tropical o subtropical, entre la parte aérea y la parte de las raíces secuestran 2,2. Cuando vamos a praderas templadas, 2. Y esto todavía no está agregado, que esto lo estábamos conversando hoy con Juan hace un rato, a través de la genética varían la cantidad de carbohidratos y la cantidad de proteínas en la planta, con lo cual se puede aumentar la cantidad secuestrada a través de la mejor calidad genética de las especies que uno siembra. Pero bueno, esto es harina otro costal, pero es parte, digamos, de este asunto, ¿no? Bueno, un poco a título de resumen, la siembra de pasturas es más producción y consumo de pasto, daría lugar a mejores índices reproductivos, más quilas en recría al menor tiempo, uso estratégico del grano y cultivos anuales y mayor secuestro de carbono. La integración del pasto-grano llegó para quedarse y esto, más que ser un problema, es un índice de eficiencia. Esto también hay que tenerlo en la cabeza. Acá no es pasto versus grano, no. Tenemos que tener cada vez más pasto para consumir cada vez más grano. Van los dos de la mano. Bueno, y ahora les voy a contar en las últimas 2 diapositivas experiencias personales mías. Esto es un campo que me ha tocado manejar en los últimos 30 años. Yo no pretendo que vean cada cuadrito. Acá yo lo que quiero mostrarles acá es que este campo, independientemente de las circunstancias económicas, independientemente de todos los vaivenes que hubo, ustedes van a ver en todas las columnas que hay colores verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantuvo una rotación agrícola, un grassland farming que se decía antes, pasturas y agricultura. Esto a través de los años se mantuvo esto. Fueron cambiando los cultivos agrícolas. Ustedes fíjense que al principio había girasol, después aparece más soja, en algún momento aparece maní, porque no somos exentos a los problemas financieros que hemos tenido todos, pero este campo se viene trabajando en siembra directa desde hace más de 20 años, pero con una rotación agrícola ganadera, con un ciclo completo y que ha dado lugar a estos resultados. O sea, empezamos con 500 cabezas allá en 1980, con 950 hectáreas propias, 120 kilos de carne, y estamos hoy con 950 hectáreas propias, 650 alquiladas,
1.900 cabezas y 400 kilos de carne por hectárea. Y acá se viene trabajando desde hace años en siembra directa, en rotación con pasturas. Nunca se transformó en un campo de agricultura permanente porque está en una zona, digamos, donde, no estoy tampoco en contra de la agricultura permanente, pero estamos en una zona donde las variaciones climáticas entre años y el tipo de suelos y demás no permiten jugarse a hacer exclusivamente agricultura. Y esto es otro caso de un campo en la cuenca del Salado, de 100% campo natural, 1.300 hectáreas, de una producción de 4.000 kilos de materia seca del campo natural, con 600 vacas. Bueno, sembrando pasturas, tenés 7.200 kilos de producción, podés hacer recría de terneros, le das estabilidad y mejorás el resultado económico. No voy a entrar en detalle porque creo que no hace al caso, pero lo que quiero de alguna forma marcar es que hay resultados concretos con la mejora de luz, la mejora de la producción y la mejora del pasto. Bueno, creo que ya yendo hacia el final, me parece que hemos llegado a un punto en el cual, a ver, ¿qué es lo que pasa? El tema del pasto tiene poca prensa y no hay un negocio como hay atrás del negocio agrícola. Si ustedes recorren, además esta muestra de acá, es mucho más fuerte toda la parte agrícola que lo que tiene que ver con el pasto. Me parece que en algún momento debería haber alguna forma institucionalizada, no sé de qué manera, pero yo propongo, debería haber como un pastar, digo yo, donde se junten todos los que producen pasto, los que usan el pasto, la parte financiera, los productores, pero hay que de alguna forma unirse en todo lo que significa el tema del pasto y el manejo del pasto, porque es la única forma que tenemos de poder crecer en la parte ganadera. Y me parece que si no ponemos foco en esto, creo que nos vamos a quedar en una producción de carne que va a ser un poquito más alta que la actual, pero no vamos a poder llegar a lo que nosotros queremos llegar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, consultas, inquietudes? Ahí vamos. Buenas tardes. Una cosa que se hace hincapié siempre en las charlas es la producción de pasto. Ahora, me ha tocado trabajar mejorando los sistemas, no solo implantando pasturas, sino mejorando la distribución de aguas. Mejorando, perdón. La distribución de agua, de bebida en campos de cría grandes, donde se nota claro el aumento de eficiencia o el aumento de la producción a través del aumento de la eficiencia en el uso de las pasturas. Y probablemente la amortización, por supuesto, son a lo mejor costos altos que deben poder amortizarse en muchos años, tanto como una pastura perenne o largamente perenne como una digitaria o un llorón. Eso por un lado, lo quería dejar planteado. Y la otra cuestión es cómo ves hacia el futuro, porque se habla mucho de reemplazo de los feedlots por sistemas más pastoriles que hoy por hoy tienen un costo de producción de kilo muy inferiores, pero que después cuando llegas al mercado con grasas más amarillas, normalmente se tiende al rechazo. Sí, está clarísima. Voy por parte. Lo primero que dijiste, te agradezco la reflexión porque no es solamente pasto, o sea, lo que vos planteaste de aguadas es tal cual. Cuando yo estoy hablando de pasto, no es solamente el sembrar una pastura, es manejar un campo natural también, y para manejar un campo natural necesitamos aguadas, porque si no, la zona de sacrificio es alrededor de las aguadas, y por ahí tenés potreros de 1.000 hectáreas, porque hay potreros te encontrás te vas a Córdoba, te vas a San Luis, te encontrás en las sierras, con potreros muy grandes de la hacienda no llega, entonces tenés que subdividir y hacer aguadas, eso no hay ninguna duda y es parte del crecimiento. Igual que la habilitación de tierras donde digamos, no tenemos ni alambrados, te vas a Salta, te vas a Santiago y te encontrás con tierras que ni alambrados hay. Bueno, hay que empezar. El boyero eléctrico es otra herramienta que parezca, hablar de boyero a esta altura parece como hablar de algo ya muy conocido, pero hay lugares del país donde está faltando también esto. Y la segunda pregunta referido al tema del...
Sí, no, está. A ver, yo creo que acá no es feedlot versus pasto. Va a seguir siendo pasto y va a seguir habiendo engorde a corral. Lo que tenemos que aumentar es la cantidad. Habrá lugares donde harán un novillo que lo podrán terminar con pasto y suplementación. Habrá otros lugares donde si no lo encerrás los últimos 2 o 3 meses no vas a llegar. En esto no hay una receta, pero lo que necesitamos es tener más pasto para poder alargar ese periodo. Y necesitamos más pasto para poder tener más terneros. Esto que vos estás planteando de la grasa blanca, esto es una cuestión del consumo interno. En la medida en que va avanzando la exportación por sobre el consumo interno, esto se va a perder. Además, acá hay mucha gente joven, por suerte, pero algunos hemos comido carne antes de que apareciera el feedlot y comíamos una flora de asados, no era la grasa blanca. Esto es algo que Moreno de por medio se le hizo creer a doña Rosa que era mejor esa carne, pero bueno, así como llegamos ahí vamos a poder volver a cambiar para el otro lado. Yo eso no lo veo tan complicado. El problema es que se hizo asociar al consumidor que grasa blanca, animal liviano, era sinónimo de terneza. Y la terneza está ligada a la ganancia diaria y no ligada a si es un... Lo que pasa es que, claro, cuanto más chico, está seguro que la ganancia ha sido rápida. Pero vos podés tener un novillo de 4.40, 4.50, engordado con una buena ganancia, y ese novillo es muy tierno y es riquísimo también. Había otra pregunta por acá. Perdón, atrás. pero si me permitís, Fernando. Cuando uno habla del tema de aguada, de la distribución de la aguada y de la disponibilidad de agua de buena calidad para suministrarle a los animales, está hablando de bienestar animal. Muchas veces se plantea el tema de bienestar animal desde una postura prácticamente filosófica que convierta a los animales en personas, cuando en realidad, como tú bien lo marcabas, es un tema que está asociado también a la eficiencia de utilización de pasturas. Hay estudios, ¿no?, para irnos ya a sistemas pastoriles intensivos, modelos como hay en Nueva Zelanda y en algunos lugares de Australia, sino ya en Uruguay, donde se diseñan las aguadas en cuanto a localización, acceso a espacio disponible de bebederos por animal, por potreros. No estoy hablando ya directamente de casos extremos que existen en la lechería, inclusive aquí en Argentina, de agua en cada una de las parcelas, que muestran que animales que satisfacen sus requerimientos de agua tienen la capacidad de mejorar la eficiencia de consumo del forraje en un rango que va del 15 al 20%, siempre y cuando la pastura sea de buena calidad y no ofrezca otro tipo de limitantes por estructura, por contenidos de restos secos, por accesibilidad del propio animal al bocado de calidad que requiere. Y con respecto al tema de la complementariedad entre los recursos forrajeros, es algo muy claro, sobre todo porque estamos llegando permanentemente al mismo paradigma, a los mismos resultados en nuestros análisis, y es que todo va a depender de cómo nosotros manejemos la ganadería. Una ganadería en ciclo completo, con un 60% de destete, si ustedes trabajan un poco sobre las cuentas que presentó tan claramente Fernando, va a representar o se asocia una eficiencia de conversión del forraje de 45 a 48 kilos de materia seca por kilo de ternero destetado. Cuando vos te vas del 80 al 85%, eso te baja de un 23 a un 28%. Pensemos en esos números. Y después pensemos que hay zonas, hay áreas que no tienen potencial ambiental por calidad de los suelos, por salinidad, baja fertilidad, riesgo de anegamiento, para producir para producir granos en forma sostenible y rentable a lo largo del tiempo, pero que no son lotes que tienen que sufrir de un complejo porque no son agrícolas. Son campos y son ambientes ganaderos que tienen una excelente aptitud para la producción de forraje si nosotros somos lo suficientemente inteligentes para planificar nuestra base forrajera, adaptando las opciones que hay disponibles, por suerte, en el mercado argentino, y las tecnologías de siembra y de utilización de pasturas, como por ejemplo Agropiro, Melilotus, los Lotus mismos en ese tipo de campos, que necesariamente van a estar destinados a la vaca de cría. Y el otro tema es que la cría es de los pocos procesos de producción animal de proteína de alta calidad en base a rumiantes que no se puede industrializar. Es inviable. ¿Qué quiero decir con eso? Que los intentos, aún en Estados Unidos y en Australia, de confinar vacas
para hacerla parir y criar su ternero en un régimen de estabulación o de semiestabulación, por problemas hasta de comportamiento animal y ahí sí de bienestar animal, no son viables. Entonces, nosotros disponemos de una superficie cercana a 20 millones de hectáreas que tienen baja aptitud para la producción de granos, aún en rotaciones que incluyan pasturas, como alguna fase, que deben ser incorporadas a la producción forrajera, adaptando, y ahí nos vamos a la especialización y nos vamos a la diversificación en la base forrajera, especies que nos permitan tener pasto de relativa calidad, pero excelentes para una categoría que admite flexibilidad en cuanto a sus requerimientos, como la vaca de cría. Entonces es una verdad prácticamente de perogrullo. Nuestro problema sigue estando en la performance reproductiva de la vaca, en el número de terneros que destetamos por vaca. Fíjense ustedes que las bajas eficiencias en la conversión de forraje a kilos de ternero es que con 60% de destete necesitamos 1.54 vacas y vamos a estar manteniendo un 60% de nuestra carga comiendo pasto sin producir carne, y eso es realmente lo que no necesitamos. Sí, ¿dónde había otra duda? Hay una acá, otra atrás y otra por acá adelante, había, ¿no? Sí, en las primeras gráficas que mostraste se veía el aumento de la exportación en kilos de carne. La pregunta por ahí va por el hecho de que ¿qué categoría fue la que produjo ese impacto? O sea, si esos son kilos de vaca o de novillo, porque como sabemos el precio no es el mismo. No, pero de todos modos, te entiendo la pregunta. De todos modos hay un mix, o sea, el animal se desarma todo. Es una de las pocas industrias que desarman. Generalmente las industrias están acostumbradas a armar, nosotros desarmamos un animal. Y ese animal, independientemente si es novillo o si es vaca, hay una serie de cortes que van a parar a diferentes mercados. Va al delantero, va a Israel, va a Chile, los trimming van a Rusia, los cortes del trasero van a Europa, el brazuelo y los brazuelos van a China. O sea, es bastante heterogéneo lo que va a diferentes lugares. El último año aumentó la cantidad de vaca por el tema de China, porque hasta ahora nosotros China teníamos solamente protocolo para exportar carne congelada. Ahora tenemos protocolo sin hueso, ahora tenemos protocolo para exportar carne congelada y enfriada con y sin hueso. O sea que el mercado chino de acá en más va a aumentar el valor del precio por kilo exportado, porque vamos a empezar a exportar kilos que hasta ahora no se podían exportar. ¿Está claro? Sí. Y la otra, si la perspectiva es seguir por ese lado, de vender kilos de vaca por ahí que salen menos, o pasar a una... Vamos a vender las dos cosas. O sea, acá tenemos que acostumbrarnos a ver con un gran angular. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un mercado mundial muy amplio donde hay lugar para todos. Lo que sí creo que está claro, y esto sí estoy convencido, Argentina nunca va a competir por volumen. O sea, nosotros nunca vamos a competir con Brasil. Brasil exporta todo y así le pagan también. Nosotros vamos a exportar calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Así como Francia es reconocida por sus perfumes y por su champagne, Escocia o Inglaterra es conocida por sus whiskies, Argentina es reconocida por su carne. Vamos a exportar la carne de mejor calidad al mayor precio que el mercado pueda pagar. Y la carne vacuna va a seguir creciendo de precio porque no hay carne vacuna en el mundo para abastecer la cantidad de gente que quiere comerla. Y la última, por ahí, en todos los ámbitos por ahí, o muy seguido que se ve, todo apunta a que el productor adquiera tecnologías de insumos. Más que nada, vos planteabas varias veces acá no, la incorporación de... Acá no. Pero es procesos, la ganadería es procesos. Esa por ahí porque estaría bueno. No, te lo digo claramente, la ganadería es procesos, porque cuando vamos a la siembra de una pastura, cuando vos te pones a ver el valor que tiene la pastura y cómo se amortiza en el tiempo, no es un cultivo agrícola, no es solamente insumos. Si vos no le pones una alta carga de manejo a lo que tiene que ver con el pasto, no vas a lograr altas producciones, eso está clarísimo. Sí, por ahí para dejarlo, en claro, porque... No, eso es así seguro. El aporte
de la genética, del aporte de la genética a la producción de carne en el caso de un ciclo completo, si tú querés, por sí misma, por sí solo no te va a resolver ningún problema de los que presentan los sistemas de base pastoril hoy, ni va a aumentar tus ingresos. Nosotros, en base a la información que hemos generado con varias instituciones, inclusive la información que compartimos con algunos colegas que no los consideramos para nada competidores, sino que estamos haciendo un trabajo complementario en este proceso prácticamente de evangelización, justamente de la adopción de un enfoque de procesos y de no quedarnos solamente con la recomendación de cultivar. Por eso hoy no te estamos hablando de los cultivares de Barenbroek y tampoco vamos a denotar los cultivares excelentes de Gentos, sino que hay que tener en cuenta que la genética no te va a resolver los procesos, y solamente en la medida en que tú adoptes un paquete completo de tecnologías que van desde la planificación, como yo te decía, inteligente, de tu base forrajera, que tengamos la capacidad de tomarnos, y estábamos sacando la cuenta con algunos colegas también hoy de mañana, de 5 días para planificar la siembra de una pastura que nos debe durar por lo menos 4 veranos, y que nosotros adoptemos toda la tecnología que está disponible y generada por los investigadores y también por los muy buenos productores de carne que hay, no vamos a lograr nada. Eso tiene que quedar claro. Ahora, a medida que los sistemas se van intensificando, no desde el uso de los insumos, no debemos, cuando no asociamos la intensificación al uso de suplementos o a la inversión en alimentos traídos de fuera del sistema, empieza a generarse un efecto dominó y un círculo virtuoso en que cada una de las decisiones, como te digo, desde la gestión de la siembra hasta de la utilización del forraje crecido, van a tener un impacto cada vez más significativo, y el factor de multiplicación puede llegar a ser de hasta 5 veces. Nosotros, y esto coincide con el trabajo de los colegas, hemos logrado multiplicar por 5 la producción de carne en sistemas de producción de ciclo completo en campos de la cuenca del Salado, cuando los vecinos alambrados por medio se quedaron en esquemas de cría de 82 a 100 kilos por hectárea. Entonces, es justamente el manejo, es la tecnología, es la planificación, es la precisión en la toma de decisiones, de saber qué cultivar, qué mezcla, qué densidad de siembra, es el monitoreo, el control de lo que estamos haciendo, lo que nos permite a nosotros obtener esos buenos resultados. Pero quédate bien tranquilo, que por eso te decía al principio, no somos vendedores de semillas. Nuestro negocio no está en venderte un cultivar, no está en venderte una bolsa de raíz de festuca o de alfalfa. Te la vamos a vender con toda alegría, si no, el gerente comercial que está en el fondo me pega un tiro, falta que me señale con el láser. Pero lo que a mí me interesa es que la producción de pasto y una mejora en la eficiencia de la utilización del pasto producido y crecido genere las condiciones para que tú luego puedas seguir reinvirtiendo en más pasturas y mantengas una alta proporción de pasturas fisiológicamente jóvenes y activas, con las que puedas mejorar tus índices y mejorar tus ingresos. Fíjate la cuenta que yo hacía cuando Fernando presentaba lo que pasaba con la comparación con la soja. Por cada tonelada de materia seca utilizada por los animales, nosotros vamos a estar ganando, hoy vamos a estar obteniendo un ingreso de por lo menos 900 pesos por hectárea, más, sobre la base que ustedes quieran. De ahí para atrás, sacá las cuentas que quieran, pero para llegar a producir ese pasto, con ese volumen, con esa calidad y mejorar esa eficiencia de cosecha, la genética te va a ayudar, pero es el conjunto de las decisiones que va a potenciar tus resultados. ¿Está? Juan creo que estaba, ¿no? Sí. ¿Vos no estabas? Sí. Juan. Una pregunta mala onda. ¿Cómo ves la carne artificial puede llegar a jugar en el contexto de las carnes? Gracias por la pregunta. A ver, yo por ahí soy un optimista enfermo, ¿no? Pero yo creo
el tema de las carnes artificiales para mí tienen dos problemas. Por un lado, creo que me ayuda a aumentar la demanda de carne vacuna que producimos nosotros, porque de vuelta vuelvo al ejemplo de las bebidas y de los perfumes. Existen los perfumes truchos y existen los perfumes de marca de origen francés. Existen los whiskies nacionales de segunda y existen los whiskies importados. Cualquiera que toma un whisky de mala calidad o empieza a utilizar un perfume trucho, lo que le genera es la ambición de llegar al producto de primera calidad. O sea, creo yo que las carnes artificiales va a aumentar el deseo de la gente de llegar a la carne que producimos nosotros. Y por otro lado, estamos hablando de, hay toda una onda natural que comparto, en la cual se habla de utilizar menos agroquímicos, de producciones orgánicas, menos contaminadas y demás. Cuando uno ve cómo está hecha esa carne artificial, es la antítesis del tema que les estábamos comentando antes. O sea, hay algo que no me cierra. O vamos para un lado o vamos para el otro. Seguramente, como ha pasado siempre, nada va solamente para un lado, sino que hay lugar para todos. Entonces, en ese lugar para todos, no me preocupa la carne artificial porque no va a competir conmigo. Me va a ayudar a que mi producto sea más deseado. Esa es mi opinión. Me pueden decir que soy un optimista enfermo y puede ser. Había alguna por acá y otra por atrás. Hola. Sí, vos dale. El título de la charla, que era muy concreto, era despertar del teatro dormido. Sí. Los cuadros representaban de exportaciones, mostraban el potencial que tiene Argentina en cuanto a crecer en el mercado de exportación. Pero no vendiendo la vaca vacía engordada a Rusia o a China, sino lo que necesitamos es tener más terneros y más novillos para exportar. De acuerdo. Lo que tenemos que mejorar principalmente son los índices. Sí. Y el índice de destete se mejora con una buena alimentación en el viento. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que tenemos. Creo que ese es el concepto que tenemos llevando acá, de producir pasto, alimentar a la vaca, preñarla, tener más terneros. El servicio entra por la boca. No se enojen, pero si no hay comida, es así. Se me enojan, por ahí algunos se enojan porque dicen que no. Pero totalmente. Es nutricional primero. Sí. Y la única, disculpe, un comentario, simplemente para honrar a los amigos que hay de Uruguay acá, que del ingeniero Rovira. La principal enfermedad de los animales en pastoreo, él decía, sabiamente, es la subnutrición. Es el hambre. Solucionemos eso y el resto va a venir en función de la inteligencia de nuestras decisiones. Sí, perdón. Sí, yo en esto yo quiero hacer un pequeño comentario porque pocas veces uno puede tener una conversación distendida como esta, ¿no? Hay un tema con las decisiones que toman los ganaderos. Yo lo que creo es que el ganadero acumula vacas y no se preocupa por hacer pasto. Porque así como el hombre urbano, cualquier plata que la cambia en dólares, el productor agropecuario, sea grande, sea chico, acumula hacienda. Es la forma que tiene para defenderse impositivamente y la forma que tiene de poder defenderse ante los vaivenes económicos que ha sufrido la Argentina en los últimos 70, 80, no sé, cualquiera que estamos acá hemos vivido esto siempre. Entonces, hay una de las cuestiones, y acá yo creo que hay muchos agrónomos, veterinarios, yo creo que lo último que hay que decirle a un productor es decir, mire, usted tiene que bajar la carga para poder darle de comer a la vaca. No, usted tiene que hacer pasto para poder mantener la hacienda que tiene. Porque cuando vos vas y le decís a un productor, tiene que bajar la carga, ya cerró la cabeza, y dijo, no, este no tiene ni idea de lo que es el negocio, a mí lo que me preocupa es juntar vaquitas porque es la forma que tengo para defenderme. Entonces, ese paradigma creo que también hay que romperlo. No le vayan a decir al productor, baje la cantidad de hacienda porque no la va a bajar. Dígale, haga pasto para poder alimentar la vaca que tiene. Perdonen, pero allá al fondo. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle si no cree que es necesario un cambio en la tipificación de la carne. ¿En la qué? Tipificación. Y si alguna vez va a llegar. Sí. O sea, las dos preguntas sí. Hay necesidad de que haya un cambio y va a llegar porque ya hay un proyecto que está manejando el Milagro y que ya está en manos de la Mesa de las Carnes el tratamiento del mismo y sí viene. Es algo que se viene eso, se va a venir el cuarteo, pero son todas cuestiones accesorias al lado de lo que yo estuve hablando, ¿no? O sea, me parece que a mí me gusta focalizar
en pocas cosas importantes. Y lo que estamos hablando hoy para mí es el quid de la cuestión, porque si no tenemos hacienda, si no tenemos terneros y si no tenemos kilos de carne, por más que tipifiquemos, por más que cuartiemos y demás, no sé con quién. Allá. Disculpe, o acá. A usted lo estamos discriminando positivamente. Dale, Juan, dale. Manejá vos, Juan, porque yo me... Yo le quería hacer un comentario. Por ahí a los productores de leche siempre se nos dice que tenemos que ser muy buenos agricultores o parecernos lo más posible a los agricultores a la hora de implantar una pastura y después, bueno, hacer todo el mantenimiento. Quizás el productor ganadero podría también mirar un poco lo que hace el que produce leche, que por ahí de manejo, o por lo menos de la pastura, sabe bastante y se le pone bastante. No hay duda. Yo cuando empecé siendo asesor CREA, empecé y tenía unos lecheros y aprendía de los lecheros, ¿sí? Si me permitís, te voy a hacer un comentario. Lo que los ganaderos, o los que estamos en el negocio de producción de carne, también de leche, tenemos que asumir es la disciplina y el control y los procesos de planificación propios, hasta por cultura, después te pago de los productores agrícolas. En eso estamos de acuerdo. Y por otro lado, también existe, porque acá nos hemos concentrado en la producción de carne, un margen importantísimo para mejorar el potencial de producción de pasto y la eficiencia de utilización del forraje en los tambos. Aún en los de base pastoril, que son supuestamente, como se define académicamente, aquellos en los que más del 50% de la dieta proviene del pasto. Yo te puedo decir que hoy la genética en alfalfas ha evolucionado de tal forma que el modelo de manejo de los 70s y de los 80, basado en comerla hasta lo que dé, definido por el testuz del animal hasta que se revuelque, y luego darle el descanso hasta que alcance nuevamente la acumulación de forraje que nuestros objetivos definen, está totalmente equivocada, sobre todo porque las nuevas alfalfas, y te estoy dando un ejemplo práctico, 8 a 10 son máquinas de producir pasto, el que necesitan verde para seguir produciendo verde, no acumulan reservas, producen pasto durante todo el año, especialmente aquellas que son resistentes a frío. Entonces vas a tener que respetar una altura de rebrote, entrarles más frecuentemente y dejar un remanente folioso con más de 50% del área verde para mantener esas pasturas vivas. Por eso que muchas veces se nos acusa o se nos indica a los que trabajamos en alfalfas que las alfalfas más modernas se pierden más rápido que las de antes, pero es porque simplemente desde el punto de vista fisiológico han sido diseñadas y seleccionadas para producir forraje de una forma totalmente diferente, porque tendríamos que asumir que cuando la alfalfa, por ejemplo, acumula reservas, lo que está haciendo es el proceso metabólico equivalente a los humanos a la acumulación de grasa. Por eso yo soy un modelo 67. Si fuera un modelo millennial, estaría corriendo, estaría activo todo el día y estaría produciendo todo el día. Lo cual no quiere decir que sea un inútil. Son dos cosas distintas. Pero empecemos a pensarlo por ahí. Todos los procesos de producción de pasturas en Argentina tienen márgenes significativos para la utilización de forraje. Y ese cambio en el paradigma de la utilización de la alfalfa vino de la mano de la fuente más inesperada, de nuestros amigos de Nueva Zelanda, que descubrieron en la alfalfa y en el silaje de maíz dos grandes herramientas que les están permitiendo incrementar aún más la producción de leche. Si querés, después nos juntamos en el stand y lo seguimos conversando. Ahí, perdón, para el señor, no les obligue. Che, después está acá esta chica acá abajo, que no la viste vos. No, No te vi porque estaba ocupado en pisar acá tu compañero. Gracias. No, por eso te dije que la tenías. Ingeniero Canosa, Sí. la pregunta, ¿está probada a largo o mediano plazo la sustentabilidad de las exógenas, como puede ser el panicum en el NOA, a pesar de la exportación de nutrientes que tiene una pastura cuando se explota en forma intensa? ¿Está probada la sustentabilidad?
Yo diría que con la información que tenemos hasta hoy, sí. O sea, Sí. a ver, cuando se reemplazaron los pastizales naturales de todos los lugares que se reemplazaron, provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, y la misma duda la tendríamos seguramente, pero hoy eso ya no se discute porque está probado que sí. Yo diría que en el NOA, lo del NOA para mí, y lo conozco porque lo he trabajado en el NOA, cuando vos tenés un monte que tiene 20 hectáreas por vaca y le metés un Gatton Panic que es 1 a 1, no admite discusión, porque además, desde el punto de vista del carbono, el secuestro de carbono, secuestra mucho más carbono esa hectárea de Gatton Panic que la hectárea de monte degradado que hay, con lo cual no tengo dudas que en ese caso va a ser mucho mejor. También esto va implícito que tenés que hacer un manejo adecuado e inteligente, ¿no? Si vos vas a tener un Gatton Panic, lo vas a sobrepastorear y no va a dar nada, tampoco sirve. O sea, todo tiene que ser en su medida y armoniosamente, ¿no? Muy bien. ¿Eh? Sí. Buen día. Sí, dale. Quería saber el tema que habló de tipificación del cambio. Si sabía cuáles, que lo empezó a nombrar, pero no terminó de decir cuáles eran los cambios de tipificación que se van a hacer. A ver, el sistema de tipificación. ¿Cuándo empezaba el cambio? No, vamos por partes. Empezar no sé cuándo empieza, pero el sistema de tipificación está siendo revisado en este momento y fundamentalmente el principal cambio que va a tener es que va a clasificarse por edad, por diente. Ese es el cambio más importante. Y después están trabajando en parámetros de calidad, en color, jugosidad, y no me acuerdo qué otro. Están trabajando en esos, haciendo todo un trabajo con INTA y en frigoríficos para poder generar una escala acorde a las diferentes calidades. Yo supongo que el año que viene estará en marcha esto, pero que están trabajando y el ministro de Agroindustria quiere cambiar la tipificación, sí, eso está claro. Y el tema de los dientes ahora es hasta 4 dientes, pero después ¿qué es lo que van a No, poner? pero a ver, el tema de los dientes es que van a mirar. Claro, o sea, va a ir clasificado, porque el tema de dientes está ligado al tema de terneza. Y fundamentalmente lo que busca el consumidor es terneza. Entonces lo que tenemos que encontrar nosotros es un sistema de tipificación que refleje lo que está buscando el consumidor, que es la terneza. ¿Qué es lo que hacen los australianos? Por ese camino va. Bien, gracias. Nada. A ver, allá hay Dale. una más. Sí, dale. ¿Me da Mientras no nos echen, seguimos. Con respecto al tema de... Che, hablé de echarnos y ya me está echando ya al fondo. ¿Cómo, che? No te escucho, ¿eh? Mientras que el tema de pastura no se la trate como un cultivo más, siempre vamos a tener una pastura no de más de 3 años, siendo en gramíneas, esperemos, y las alfalfas respetando, como decía el señor, las alturas de corto, las alturas de pastoreo, pero siempre y cuando mirando nuestro suelo. Hoy hablamos de implantación de pastura, pero ir a las bases, como usted dijo, mirar primero nuestro suelo en qué condiciones están, porque yo soy del norte, soy de Formosa, y hay que mirar desde mi punto de vista qué tipo de banco de nutrientes tenemos para poder prolongar tanto en pastoreo y en vida útil nuestra pastura. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y los convocamos a los que les interese seguir conversando el tema con Fernando y con nuestro equipo, que se arrimen por nuestro stand y bueno, ahí sí, los vamos a poner al día del paquete integral de soluciones que nosotros podemos ofrecerles para ayudarlos en sus procesos de producción. Buenas tardes y muchas gracias nuevamente.